señoras y señores, la tertulia de este martes 21 de mayo del año 2019. Hoy, mesa de análisis político. Estamos con Fernanda Boidi. Buen día. Buenos días. Daniel Chaschetti, ¿cómo te va? Muy bien, un poco perplejo viendo el otro lado de la mesa cómo funcionó la cuota para los calvos. Es una nueva forma de... Sí. ¿Cómo decirlo? Discutir o pensar la representatividad de una mesa, ¿no? Nos estaba faltando este sector de la población. Una cuota de calvos, no está mal. Ahí está. Hoy tenemos una mesa 50 y 50, porque ahora voy al otro 50, que es la bancada calva, que está integrada por Antonio Cardarello, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y Diego Luján. Buen día. Bueno, si quieren enterarse de qué estoy hablando, vayan a la emisión de En Perspectiva en YouTube. O vean después, dentro de un rato, a partir del mediodía, En Perspectiva Nuevo Siglo, que desde ayer tiene cada jornada durante 2 horas la entrevista central, la tertulia, otros contenidos del programa, en ese caso en TV Cable. Bueno, vamos al primero de nuestros temas. Estamos a 40 días de las elecciones internas del 30 de junio, los quintos comicios de este tipo que se realizan desde la reforma constitucional de 1996. El voto no es obligatorio y eso resulta determinante. Implica todo un desafío para los partidos políticos y también para las encuestadoras. Según un sondeo de Factum que se efectuó en marzo, solamente el 2% sabía la fecha de las elecciones internas. Fernanda quiere discutir sobre este asunto, las elecciones internas, para qué se crearon, qué ventajas trajeron en comparación con el sistema anterior, qué problemas presentan para los partidos, la gente, las encuestadoras. Dale. Bueno, sí, proponía el tema porque me parecía que era un buen momento, una buena oportunidad para hacer un parate de la vorágine de información inmediatista que manejamos en relación a las internas, el proceso en el que ya estamos inmersos, para pensar un poco más la mirada politológica. Así que espero que los colegas... Estamos de acuerdo, reglas de juego. Reglas de juego. Bueno, las internas son una de las innovaciones más llamativas del nuevo sistema electoral, que ya no es tan nuevo porque tiene varios periodos funcionando, como vos bien decías, Emiliano. Y tienen la particularidad dentro del periodo que son las únicas elecciones de voto voluntario para los ciudadanos. No así para los partidos. Los partidos están obligados a comparecer si es que aspiran a concursar por cargos en el resto del periodo electoral. Sí, incluso deben comparecer aquellos que no tienen competencia interna. Así es. Aquellos que son chicos, lo que sea, que tienen un solo candidato, igual deben comparecer a las elecciones para validarse. Así es, así es. ¿Y qué pasa con esto? Introduce ruidos porque la base electoral para las internas no es la misma que después para las nacionales, donde todos los ciudadanos deben votar, y en Uruguay la gente vota, digamos. Hay países en los que el voto es obligatorio, pero que no es estrictamente cumplido. Entonces, da lo mismo que sea obligatorio o no. En Uruguay el voto es obligatorio y se hace cumplir porque hay sanciones, además. Entonces, vota habitualmente el 90%, por encima del 90% del padrón, que asumimos que es casi el 100% de los electores que estaban habilitados y que estaban en el país en ese momento. Para las internas no pasa esto. Y entonces, ¿qué sucede? Hay personas... algunos colegas que dicen, bueno, no, esto introduce un ruido y está mal. Las internas tendrían que ser obligatorias como el resto del proceso electoral. Y hay otros que tendemos a pensar que no necesariamente, porque las internas son una elección de una naturaleza diferente al resto. Son internas partidarias. En la mayoría o en muchos países del mundo, en las internas partidarias no vota el padrón entero, sino solo votan los afiliados a los partidos. Entonces no son internas que en algunos casos ni siquiera las regula el organismo electoral. Por eso deberíamos llamarlas primarias. Por eso deberíamos llamarlas primarias. Pero, matiz. Acá para votar en la interna de un partido no hay que afiliarse a ese partido. Por eso, porque son abiertas. Y son simultáneas. Entonces, es una especie de Frankenstein absoluto. En realidad son primarias y son internas. Exacto. Son primarias porque se eligen candidatos, los precandidatos presidenciales, por ejemplo, pero también los que van a ser candidatos a intendente, que esa elección queda un poco subsumida, casi nadie le presta atención, por lo menos en Montevideo, diferentes en el interior. Pero es interna porque se eligen
eligen las autoridades de los partidos. Para el Partido Nacional, para el Partido Colorado, por ejemplo, no así para el Frente Amplio, en esta elección de junio se van a elegir el directorio y el Comité Ejecutivo Nacional respectivamente y las convenciones. Pero ¿y ahí no hay como una falla o una incoherencia en el sistema? El hecho de que para votar en una interna de un partido no haya que ser afiliado a ese partido, ¿no? Cualquiera de nosotros hoy puede decir, a ver, el 30 de junio, ¿en qué partido me voy a meter? ¿A qué partido le voy a encajar mi voto y voy, por lo tanto, a tratar de incidir para llevar sus autoridades para acá o para allá? O bueno, ni que hablar para definir el candidato presidencial, ¿no? Bueno, puede ser una contradicción o puede ser una inconsistencia, pero en realidad esto forma parte de una tendencia, si se quiere, global o al menos regional, que buscó, luego de las crisis de gobernabilidad que tuvieron los países de América Latina en la década de los 80 y los 90, lo que buscó es democratizar, no digo que lo haya logrado ni que haya sido correcto, pero lo que buscó es democratizar la vida interna de los partidos, ¿sí? Es decir, tratar de sacar a los partidos de una lógica elitista y de una lógica de los smoking rooms, en donde se decidía todo, y entonces los ciudadanos simplemente pasivamente optaban por una oferta que estaba ya predeterminada en los círculos rojos de los partidos, y buscó dotar a los partidos de esa vida democrática y ampliar la participación. Hay una mirada, como decía Fernanda recién, yo digamos coincido casi totalmente con lo que dijo, sobre que no necesariamente es una inconsistencia que existan elecciones con voto obligatorio y otras con voto voluntario, no solo porque son elecciones de distinta naturaleza, que comparto, sino porque además una parte de la salud de la democracia depende de que los partidos sean fuertes, y que los partidos sean fuertes implica que los líderes de los partidos tengan control, un grado alto de control, si no el monopolio, al menos un alto grado de control sobre dos procesos que son muy importantes, que son la elaboración programática y la selección de candidatos. Si los líderes de los partidos no tienen voz o no tienen autoridad sobre la selección de sus candidatos ni sobre la elaboración programática, los partidos se vuelven laxos, se vuelven indeterminados y por lo tanto la democracia sufre. Entonces yo creo que eso, que puede parecer una inconsistencia, en el fondo puede ser también una virtud del sistema. ¿Sabés que en el mundo es como dijo Diego, ¿no? O sea, buscando legitimidad y democratizar y fortalecer los partidos se adoptan este tipo de instancias, pero Uruguay no es exactamente... la adopción de estas reglas no responden exactamente a ese patrón, porque las elecciones internas o primarias son incorporadas a partir del deseo de introducir una forma distinta de elección al presidente. O sea, nosotros elegíamos al presidente por mayoría simple de votos y utilizábamos el doble voto simultáneo con múltiples candidaturas. Al pasar a la... Recordemos para los oyentes más jóvenes, antes cada partido iba a la elección nacional con la cantidad de candidatos presidenciales que quisiera. Claro. Y a través del doble voto simultáneo era el que eventualmente asumía la presidencia si ese partido era el más votado, ¿no? A través del doble voto simultáneo lo que hacía el elector era votar un partido, dentro de un partido un candidato y así sucesivamente. Esa reforma que estableció una forma diferente porque se buscaba darle más legitimidad al presidente. Veníamos de la elección de 1994, que había sido una elección donde los tres primeros habían quedado prácticamente empatados. Obligó a los partidos tradicionales, sobre todo, que eran los que tenían múltiples candidaturas, a resolver un método, un mecanismo, y ahí se incorpora. Curiosamente, es paradojal esto, ¿no? Echamos mano a una institución creada durante la dictadura militar, ¿no? En el año 82, una de las exigencias de los militares a los partidos con los que estaban negociando la salida fue que se eligieran las autoridades. Los militares pensaban que en esas elecciones internas, los sectores más opositores al gobierno les iba a ir mal. Sucedió todo lo contrario, como siempre le pasaba a los militares, que calculaban mal. Y las elecciones del 82 fueron unas elecciones internas cuyo formato es muy parecido al que tenemos hoy en las internas. Por tanto, la introducción yo diría que es subsidiaria del cambio de la forma de elegir al presidente. Lo segundo es,
qué increíble Uruguay, ¿no? Porque nosotros los analistas, los politólogos, estamos pensando todo el tiempo como que el sistema es nuevo. Y está cumpliendo 20 años. Vamos para la quinta aplicación. En el mundo, cualquier sistema electoral que va para su quinta ronda está consolidado. Está absolutamente consolidado. Y nosotros todavía estamos tratando de explicar o de descubrir cómo funcionan algunas cosas. Yo creo que ahora sabemos mucho más de lo que ocurría a comienzos de siglo, ¿no? Donde teníamos unas pocas hipótesis. Ha habido mucha investigación. Hoy Antonio decía, bueno, se seleccionan también a los intendentes. Bueno, porque en realidad los actores son muy finos para jugar con las reglas y utilizan la elección del organismo deliberativo departamental para marcar votos, posicionar, ganar convencionales y ahí producir los resultados. O sea, me parece a mí que las primarias, las internas, son una obra de ingeniería bien utilizada por los partidos, que está complementado y a eso quería ir, por un conjunto de reglas no escritas. Esto está bueno, ¿no? El que gana, por ejemplo. Por ejemplo. Que ha sido regla. Se respetará esta vez. Y esta vez parece que cambia, ¿no? Vamos a ver. O pactos adentro de los partidos, ¿no? Donde se establece que el resultado electoral va a determinar cómo se va a armar la lista de candidatos al Parlamento. Claro. Donde incluso está establecido, estos son acuerdos de palabra, la forma de transformar los votos en posiciones en la lista. Se usa DONT. O sea, hay métodos bastante sofisticados. Y eso nos está hablando de que tenemos unos partidos políticos que, por más que los vivimos criticando y nos vivimos quejando de ellos, bueno, siguen siendo bastante, me parece que finos a la hora de trabajar con las reglas de juego. Volvemos a Fernanda, volvemos al origen de todo esto. ¿Qué más a propósito de qué son estas elecciones internas? Y bueno, estas elecciones internas son una cosa que, bueno, ya dejó de ser novedosa, pero que a los ciudadanos termina y no termina de convencer, ¿no? Porque como la participación justamente es voluntaria, hemos visto que los niveles de participación, que estuvieron por encima de la mitad del electorado en las primeras instancias, vienen bajando. Tampoco es dramático, ¿no? Porque la pregunta acá es, ¿con qué comparamos esto? ¿Comparamos contra la elección nacional de voto obligatorio o comparamos contra otras internas o elecciones primarias en otros contextos? Si comparamos contra la elección nacional, naturalmente participa menos gente. Si comparamos con otras elecciones internas o primarias de otros partidos, la participación continúa siendo muy alta. Uh-huh. Y me parecía interesante compartir unos resultados de un estudio que hicimos hace algunos años con Rosario Queirolo, justamente, y para el cual convocamos a los colegas, entre ellos, me acuerdo Antonio y Daniel estaban acá en la vuelta, seguramente vos todavía no andabas por estos barrios, Diego. Diego todavía no estaba en estos barrios. Porque tiene algunos años, previo a la elección del 2014, donde decíamos, bueno, ¿internas para qué? Y preguntamos esto a ciudadanos y preguntamos esto a dirigentes partidarios. Y había dos para qué, ¿no? El para qué afirmando y el para qué preguntando, de aquella gente que se arrancaba los pelos diciendo, no, realmente necesitamos internas. Y los ciudadanos, ¿por qué votan en las internas? Bueno, votan porque se siente el deber cívico. Todavía sigue pesando eso. Y también, y esto es algo que pesan las personas que tienen partidos políticos y en las que no. También en los que tienen una identificación partidaria pesa la identidad partidaria. Esa cosa de voy a ir a apoyar a mi partido o voy a ir a apoyar a mi candidato. Me tire la camiseta y yo soy blanco y apoyo a los blancos en todas, ¿sí? Hoy vale lo mismo, desde luego, para cualquier otro partido. Esa idea del compromiso y de responsabilidad, ¿no? Bueno, si vos no vas a votar, después no te puedes quejar. Y esta idea, vinculado a la historia del doble voto simultáneo de candidato y partido, que cambió, bueno, por lo menos ahora nos podemos asegurar quién sale presidente. Antes era una especie de lotería, porque uno votaba en un partido, pero a un candidato, pero no necesariamente ese candidato, incluso si el partido ganaba, iba a ser el que resultaba presidente. De hecho, en Uruguay hubo 2 ocasiones en las que el candidato individualmente más votado no resultó presidente de la República. ¿Por qué? Porque resultó electo un candidato que tuvo menos votos, pero en un partido que obtuvo más votos. El premio mayor se distribuía por partido. A ver, decodifico. Estás hablando de la elección del año 71. Y del 94. Tabaré Vázquez fue el candidato individualmente más votado en el 94.
Bueno, pero puede pasar eso efectivamente, ¿no? Que el candidato individualmente más votado en aquel Podía sistema pasar. no sea Claro, el presidente de la República. Eso llevó a que algunas provincias argentinas que adoptaron el doble voto simultáneo con el nombre que se le conoce acá también mal Ley de llamado Lemas. Ley de Lemas, les resultó muy difícil entender el sistema de que el candidato más votado no fuera electo. Entonces, algunas provincias, Santa Fe, Tucumán, entre otras, implementaron que hubiera una segunda vuelta entre el candidato más votado del partido más votado y el candidato individualmente más votado. Ajá. Más allá de que hubiera salido tercero o cuarto. Bueno, acá lo resolvimos de otra manera, acá lo resolvimos con las elecciones internas. Exacto, separando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, porque antes teníamos internas, solo que eran simultáneas con la elección nacional. Y entonces, por ejemplo, si yo voto en la elección del partido A y voto a un precandidato que no es el que resulta electo, tengo la opción después en la elección nacional de acompañar al candidato ese que salió a mi partido o no. Exacto. Claro, porque el sistema anterior resolvía todo en un único acto, ¿no? Estabas seleccionando candidatos y eligiendo cargos. Lo que hicimos fue separarlo en el tiempo. Seleccionamos primero candidatos y luego elegimos cargos. Incluso las departamentales también. Y eso, Antes claro, se hacía todo el mismo día. Entonces ahora, obviamente, Emiliano, vos vas a que se pueden producir fugas. Claro, ¿no? eso pasa, ¿no? Claro, Puede esa pasar. es una de las críticas. Pero yo siempre creo que hay como una especie de clearing, ¿no? O sea, todos pierden un poco, pero todos ganan un poco. Entonces, me parece que en realidad los crecimientos y los cambios se dan a partir del electorado que no participa en las internas, ¿no? Ajá. Bueno, y después Sí. está lo otro, lo de que vota en una elección interna de un partido gente que no es necesariamente de ese partido. Está ese voto, ¿cómo decirlo?, calculado, Estratégico. estratégico, Está. existe pero, también. Pero pasan varias cosas. Primero, muy difícil de cuantificar, especialmente acá donde no tenemos demasiadas herramientas para eso. Ha habido algunos intentos. Dos puntualizaciones. Asumimos, porque por lo que acabo de decir, no hay demasiada evidencia al respecto, asumimos que pasa, pero no en grandes magnitudes. Pasa, pero como casi siempre en estos casos, se cancela mutuamente. En el sentido, o esperamos que así sea, ¿no? El voto estratégico en un sentido probablemente se compensa con voto estratégico en otro sentido. Entonces, en el agregado, y probablemente aparte, el impacto no sea demasiado grande. Y pasa entre un tipo de votante muy particular Muy que no es sofisticado. mayoritario. Es un votante que tradicionalmente es independiente o tiene una afiliación partidaria laxa y que es un votante muy sofisticado, muy informado, ultra motivado y muy, muy interesado en la política, que claramente no es la media del electorado, Sí, ni uruguayo ni yo no sé ni en otros si en algunos casos siempre es tan desinteresado en política o a veces es muy partidario de uno y puede apostar a... Sí, también. Claro, pero ahí el cálculo. asunto es que tiene que haber no solamente condiciones individuales de un votante sofisticado, interesado, sino que tiene que haber condiciones contextuales que lo permitan. Digamos, su interna tiene que estar resuelta. Porque, digamos, en la medida que su interna no está resuelta, es una muy mala estrategia Claro. votar en la interna de otro partido si no tenés resuelta la tuya. Entonces, La actual es un claro ejemplo de que todos los claro, partidos tienen internas en la medida que competitivas todas las y internas sean atractivas. competitivas, la cuantía del voto estratégico debería ser menor. Yo si hay tiempo quería traer dos cosas, Sí, nos están quedando una cantidad de puntas. A ver, ¿por dónde vas tú? quizás alguna de esas. Ayer Quien habla es Diego Luján, repito, cuando el argentino de la nos mesa. decían que íbamos a hablar sobre este tema, me puse a pensar en esto. Hay dos características que vuelven particularmente problemáticas las internas o primarias tal como están hoy. Y una es lo que ya se ha aquí hablado o sugerido, que es el sesgo de la participación. Quienes participan son distintos de quienes no participan. Eso genera resultados que no son necesariamente o no serían compatibles con una elección general. Eso puede ser malo para los partidos porque quienes tienden a votar en las internas son más militantes, por lo tanto tienen un perfil que no es igual al electorado general y pueden llegar a seleccionar candidatos que no sean muy eficientes a la hora de vincularse con todo el electorado. Aclarar que es no ser eficiente. Bueno, está bien. O sea, estar muy en un extremo. Claro, no representar adecuadamente las características, digamos, ideológicas, pero también otras del electorado general, ¿sí? Se seleccionan candidatos relativamente distantes del votante mediano general. Y eso está bastante claro y creo que hay un cierto acuerdo con eso. El segundo aspecto que yo quería destacar es que un aspecto no siempre tenido en cuenta es el de los recursos, ¿no?
Nosotros en ciencia política en general solemos decir que los partidos tienen como dos grandes estrategias para captar votantes. Una es la persuasión, quiere decir, ¿por qué usted me tiene que votar a mí y no a otro que está compitiendo conmigo? Y en un contexto de voto obligatorio, lo único que los partidos tienen que hacer es persuadir. La gente va a ir a votar. Y entonces yo lo único que tengo que hacer, no es poco, pero lo único que tengo que hacer es convencerlo que yo soy mejor que los demás. Ahora, en un contexto de voto voluntario, además de la persuasión, está el efecto de la movilización, ¿sí? Yo tengo que movilizar gente y una vez que la movilicé tengo que persuadirla. Eso implica una inversión de recursos increíble por parte de los partidos y de los sectores y de los candidatos, que no siempre, otra vez, no siempre están alineados temporalmente con la eficiencia del sistema, ¿no? Es decir, gastan una serie de recursos financieros, de recursos humanos, militantes, rentados o no rentados, logísticos, etcétera, para movilizar al electorado. Cuando en realidad esa movilización podría ser gratuita si es que las elecciones internas y primarias fuesen de voto obligatorio. Pero además otra cosa, porque esa movilización para llevar a la gente a votar en elecciones que no son obligatorias, te obliga a gastar una parte de tu dinero y te deja sin plata para el siguiente periodo donde... Claro. Entonces ahí hay un dilema muy... Yo creo que el asunto severo, de los recursos es el único bueno que yo veo, al menos para decir la inconsistencia del voto voluntario y voto obligatorio es un problema y es el vinculado a los recursos, no desde el punto de vista de la legitimidad ni nada por eso. Yo un poco la crítica o la observación implica una serie de gastos de recursos en movilización cuando esos recursos se podrían destinar simplemente a la persuasión, habiendo garantizado ya la movilización. ¿Qué pasa con el aporte del Estado de dinero por votos? También se reciben en las internas. Los partidos reciben financiamiento público en las elecciones internas. A veces son muy optimistas y no logran después recuperar. Claro, sí, no, sí, lo que ocurre en esta elección es que tenemos un candidato, o dos mejor, pero en realidad Sartori, que está gastando de una forma desmedida, o sea que está superando todas las expectativas, o sea, casi el 50% de lo que han gastado todos los candidatos. Claro, la relación entre el gasto de Sartori y el resto es casi de 5-1. Entonces, ahí hay un problema bastante dramático. Además que en las elecciones internas no le solicitamos a los competidores que declaren. Rendición. No hay rendición. Entonces ahí hay un problema. Sí. El tiempo se nos está yendo. Yo quería anotar un par de cosas. No hablamos de las encuestadoras. Sí, no. Respecto a lo que decían Daniel de que el sistema no es nuevo y siempre estamos... Pero no está mal esto que propuso Fernanda, porque aunque a nosotros nos parezca que las reglas son bastante claras y están bastante obvias, hay gente que a mí, por ejemplo, me sigue preguntando si no es afiliado puede votar, igual si puede ir a votar con la cédula, si puede ir a votar a partir de los 16 años. Y eso está vinculado con el hecho de por qué votan los ciudadanos y no votan solo los afiliados. Por un lado está el tema de que los partidos quieren legitimarse y quieren tener la mayor participación posible, por un lado. Y por otro, en las experiencias que hemos tenido acá y que hay en otros países donde solo votan los afiliados, se da muy comúnmente lo de la afiliación automática, de que uno va a votar y llena un papelito y ya es afiliado al partido y ya puede votar. Entonces, entre hacer eso y que pueda votar la totalidad del padrón electoral, parece bastante más conveniente que vote la totalidad de los ciudadanos. Pregunta uno de nuestros oyentes, ¿cuán lejos estamos del voto digital? Si se lo habilitara, bajaría drásticamente el gasto del que hablaban ustedes, que los partidos tienen que hacer para llevar a la gente, para movilizar a la gente a votar en una elección de voto voluntario. ¿El voto digital se refiere al voto desde la casa? Y supongo que sí. Yo creo que sí, esa es la pregunta, estamos lejos, me parece. El voto electrónico es otra historia, pero también muy difícil de implementar en el cortísimo plazo, pero voto digital... Sí. ¿Y las encuestadoras? Digamos que la garantía de sufragio se pierde. Hay mucho fastidio con las encuestadoras. Hay varios precandidatos enojados con las encuestadoras porque, claro, las consultoras están dando sus resultados, admitiendo que les resulta difícil medir en estas condiciones de voto voluntario, declarando que tienen un margen de error alto incluso, pero están dando resultados. Y esos resultados de algún modo pesan, de algún modo inciden, bajan nombres, suben nombres. ¿Qué dicen de eso?
Sí, es bien complicado y estimar resultados cuando tenemos un universo móvil, por justamente esto que decía Diego de la movilización, es bien complejo porque para empezar los que te contestan en la encuesta son distintos de los que no te contestan y cada vez contesta menos gente. Equipos reportó en la última encuesta que se publicó una tasa de respuesta del 14%. ¿Qué significa eso? Que se golpearon 100 puertas para obtener 14 encuestas efectivas. No había gente en la casa, había gente que no cumplía con la cuota, había gente que no quería contestar, etcétera. ¿Tenemos procedimientos para ajustar y tratar de que ese 14% que contestó sea más o menos representativo del conjunto del electorado? Sí, pero digamos, esto es un problema en Uruguay y en el mundo. De las encuestas, sobre todo cuando se hacen cara a cara o telefónicas. Esa es la primera cuestión. Después tenemos esto, que las encuestadoras tienen que estimar participación y preferencia partidaria. Y esas dos cosas van juntas, pero de modo muy distinto. No son dos decisiones que se hacen necesariamente en etapas. Es decir, voy a participar en la interna. Entonces, ¿cómo voy a participar en la interna? Voy a votar a fulano. A veces es al revés. A veces porque justamente tengo la preferencia por fulano que va a ir a ganar, no voy a ir a votar en la interna. Y cualquier otra combinación posible entre las alternativas de partidos y de candidatos. Y las muestras son chicas, y cuando vos tenés muestras chicas y muchos candidatos, el margen de error aumenta. Y cuando tenés además bastiones locales, que es, por ejemplo, algo de lo que se quejaba o explicaba Antía hace unos minutos acá, bueno, capaz que las muestras no están captando. Sí, Antía mencionaba un ejemplo, él decía, la juventud de mi sector político, Mejor País, en Cerro Largo, esa juventud da más que el porcentaje que la consultora tal nos está diciendo que vamos a tener en la interna, ¿no? Algo parecido decía Morín hace unos días con Salto, ¿no? Claro, ahí hay un problema de cobertura, es decir, las encuestas tienen una cobertura, la mayor parte de las encuestas que conocemos tienen una cobertura nacional. Pero cuando uno tiene que bajar al territorio departamental, claro, como decía Fernando recién, sufren porque la muestra no da para capturar ese sesgo territorial, esa concentración geográfica. Por lo tanto, es esperable que las encuestas oficien, al menos con la metodología con la que se hacen actualmente, oficien como un, digamos, panorama general en donde hay algunas coincidencias entre las encuestadoras que parecen ser bastante claras. Yo qué sé, el favoritismo de Martínez, el favoritismo de Sanguinetti, el favoritismo de la calle Pou, creo que es bastante claro. Ahora, una vez que uno empieza a hilar más fino y dice, bueno, ese favoritismo implica ya necesariamente que la interna no es competitiva o las distancias son todas las mismas. No, claramente ahí las distancias son distintas y eso tiene que ver con cómo se formulan las preguntas y una serie de cosas que ya sabemos. Está el ruido además de los perfiles de los votantes y cómo pregunta cada encuestadora y sobre qué universo reporta, porque algunas reportan sobre el total de los que encuestaron, otras reportan sobre los que ya están convencidos que van a votar en la interna y otras reportan sobre el total, pero dicen, bueno, ojo, porque si separamos por nivel de interés en la política, que puede ser un buen proxy para pispear si la gente va a ir a votar o no, ahí cambian bastante las preferencias. Y eso estaría explicando, por ejemplo, las diferencias entre encuestadoras, entre las preferencias hacia Talvi o hacia Sanguinetti. Hay una encuestadora que reporta entre los que están convencidos que van a votar en la interna colorada y da arriba a Talvi. Cuando se amplía el universo a las preferencias coloradas, con independencia de si van a votar o no, aparece arriba Sanguinetti. Y ahí está el interrogante, bueno, ¿qué va a pasar efectivamente el día de la interna? Yo creo que las encuestas es evidente que generan un impacto. Me imagino los candidatos pequeños, los que van atrás, las encuestas los complican mucho a la hora de ir a buscar donaciones, aportes. ¿Quién va a poner para un candidato que no tiene chance, ¿no? Siempre está esa clase de problemas. Ahora, esos dilemas son los típicos cuando las encuestas hacen bien el trabajo, ¿no? Ahora, cuando las encuestadoras hacen mal el trabajo, eso deja de ser un problema meramente de competencia e información para transformarse en un problema bastante más grave. Entonces yo estoy bastante preocupado por este tema, ¿no? Porque ya la elección pasada hubo algunas situaciones vergonzosas y me temo que puede volver a pasar. Porque ¿qué ocurre? Nuestras empresas encuestadoras son muy pequeñas.
no tienen un margen como para invertir en I+D y estudiar en profundidad de forma tal de mejorar sus modelos predictivos y la academia, las universidades tampoco han invertido en trabajar en esto. Entonces, como que Uruguay está muy atrasado respecto al mundo, respecto a cómo medir la opinión pública. Entonces ahora de repente se vienen las elecciones y nos topamos con este problema que dice Fernanda, ¿no? O sea, la gente no quiere contestar encuestas, o la gente ya se habituó a contestar encuestas de otro modo, yo qué sé, en internet. Entonces, hoy sabemos poco. Entonces, tengo bastante miedo de que nos encontremos con sorpresas. Por suerte, y esto es lo último que digo, los políticos uruguayos tienen como una coraza, y así como antes, cuando las encuestas eran bastante estables, una sociedad distinta, no se enamoraban por completo y eran desconfiados, hoy tienen la capacidad o la resiliencia para poder seguir adelante. Digo esto porque hay sistemas políticos donde todo funciona en base a encuestas, ¿no? Hay que cruzar solamente a la vecina orilla y ver que no hay forma de tomar decisiones si no es con encuestas. Bueno, en Uruguay es mucho más artesanal y esto del olfato es muy importante. Ya volvemos, tenemos otros temas en el orden del día de esta mesa de análisis político. Un detallecito que nos anota uno de nuestros oyentes, muchos han participado, ¿no? Pero Roberto de Carmelo advierte, a propósito de lo que hablábamos, lo que implican las elecciones internas, qué cambio han traído en el funcionamiento de los partidos y de las elecciones en Uruguay. Roberto dice, ojo, en lo departamental permanece el doble voto simultáneo. Efectivamente, para la elección departamental cada partido puede llegar a llevar 3 candidatos, ¿no? Hasta 3. Hasta 3. Porque la regla dice que puede serlo el más votado de la convención y el que le siga el número de votos siempre que tenga al menos el 30%, cosa que los partidos rápidamente adaptaron para negociar en las convenciones y que los 2 segundos empataran en el 30. Así que bueno, ahí queda un resabio del pasado. Bueno, pero una coordinación dentro de las reglas actuales, ¿no?